Buenos días, bienvenidos a este primer módulo del curso sobre economía digital, blockchain y finanzas descentralizadas que organiza la Escuela Criptoro. Bien, en este primer módulo vamos a aprender qué es el dinero y en su aspecto un poquito más global. Veremos algunas fórmulas monetarias anteriores al Bitcoin y bueno, ya en el segundo tema del presente módulo sabremos y entenderemos algunas de las funciones y características que debe de poseer el dinero. Pensamos que es un tema muy interesante ya que sienta las bases de lo que después nos será de bastante utilidad para entender lo que es Bitcoin y por qué es una fórmula monetaria tan especial. Bien, pues vamos sin más pausa a empezar el tema. En dinero podemos definir dinero como aquel activo de una economía que las personas están dispuestas a usar como medio de pago para realizar sus compras cotidianas y que aceptan a cambio de sus bienes y servicios en los que también podemos incluir el trabajo. De hecho, el dinero lo podemos definir como una herramienta. Bien, vamos a ver las fórmulas anteriores, fórmulas monetarias anteriores al Bitcoin. El dinero ha tenido un proceso evolutivo a lo largo de la historia. Es decir, fue surgiendo de manera gradual como un medio para salvar las dificultades que suponía el trueque. Es decir, como hemos dicho, es una herramienta. Tenemos una forma de intercambiar objetos mediante el trueque. Yo tengo madera, tú tienes piedra. Pues a mí me interesa la piedra, a ti te interesa la madera, pues no la podemos intercambiar. Pero claro, el problema del trueque es que puede haber momentos en los que a mí no me interese tu piedra, entonces pues no estaré dispuesto a darte mi madera. Y la herramienta que surge es algo que sirva para contentar a todos, digamos, para que todos estén dispuestos a intercambiar cualquier objeto, cualquier servicio a cambio de esa herramienta que sirve como facilitador de los intercambios. Desde el principio de los tiempos, por tanto, las diferentes comunidades humanas han usado diferentes tipos de objetos y utensilios como símbolo de riqueza, medio de pago o para saldar deudas. Eran objetos de los que los expertos deducen que cumplían con la función del dinero. Para entender este concepto en profundidad, debemos olvidar la idea actual del dinero. A lo largo del dinero, como vemos en la diapositiva, pues se han usado objetos y materias primas tan diversas como piedras preciosas, eh, conchas marinas, piedras normales, ganado, del que procede la palabra pecuniario, o especies que por su rareza o su dificultad de comercialización, porque se producían en tierras lejanas, como el caso de la pimienta, pues también servían como forma de pago. De la palabra sal, de hecho, proviene la palabra salario. Hay que decir, el oro y la plata, como piedras preciosas que son, han sido formas de dinero y las más longevas y exitosas de la historia. En todos estos objetos y materiales hay un denominador común que es imprescindible a la hora de catalogarlos como dinero. Estos artículos han de ser deseables dentro de una comunidad en particular. Es decir, los miembros de la comunidad valoran el producto y están dispuestos a intercambiar bienes y servicios por él. ¿Y por qué de una comunidad? Bueno, porque en la comunidad en la que se intercambian objetos. De hecho, puede darse el caso, si vivimos en una comunidad que está muy cercana a la costa, quizás las conchas marinas no tengan demasiado valor para mí, porque tan solo un paseo puedo ir a recolectarlas. Sin embargo, si vivimos en una sociedad primitiva ancestral, en una zona de alta montaña, pues quizás la rareza de las conchas marinas sí supongan una buena fórmula monetaria. Con el paso de los siglos y los milenios, el ser humano fue adaptando su concepción del dinero
o mejor dicho, fue depurando aquellas formas de dinero que seguían siendo deseables para la comunidad y aumentando su nivel de practicidad. De esta manera surgen las primeras monedas hechas normalmente de metales preciosos creadas en Lidia, la actual Turquía, en el siglo VII a.C. y estaban hechas de electro. Electro es una aleación de oro y plata. Es decir, este tipo de soluciones monetarias solucionan un problema, y es que ya no tengo que encontrar una sociedad o una comunidad que acepte algo por su rareza, como pasaba con las conchas marinas. Los oro y la plata ya son escasos de por sí en todas las partes del mundo, por lo tanto ya es un vehículo que me permite comerciar en todas las comunidades que yo desee. La elección de metales preciosos, por tanto, a la hora de realizar intercambio, responde a la necesidad de que el activo además de deseable, sea duradero, fácil de transportar y que conservase su valor con el paso del tiempo gracias a su escasez. Sin embargo, esta forma de dinero basada en metales preciosos conllevaba ciertos problemas, como es el transporte de grandes sumas por su peso y por su volumen, con el riesgo añadido de que en caso de robo, pues se perdía absolutamente todo. De hecho, esto era un enorme riesgo. De esta forma, en torno al año 1100, surge el primer servicio de custodia financiera. La Orden Templaria comenzó a emitir certificados de depósitos con los que se reducía el riesgo de robo y facilitaba su transporte. Este tipo de servicio surge como todos los servicios, pues, en base a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Voy a hacer un peregrinaje a Tierra Santa, un camino súper peligroso, con posibilidad de todo tipo de asaltos, incluso de muerte en alguna que otra escaramuza por el camino, y no me interesa llevar toda mi bolsa de dinero durante miles de kilómetros a caballo. Entonces, pues hay una orden, en este caso la templaria, que se le ocurre la genial idea de decir, deposítame en Inglaterra o en Francia y con este papel lo podrás cobrar cuando llegues a a tu territorio de destino, que normalmente era Tierra Santa. Estos certificados de depósitos, además, es que funcionaron muy bien y comenzaron a circular sustituyendo al dinero que representaban. De esta forma, en el siglo XV surgen los primeros bancos, ya que el emisor de estos certificados percibe que tiene el poder de emitir dinero. Y de esta forma es como surgen los bancos. Es decir, si yo sé que eh, tan solo rellenando un certificado de depósito, me lo van a aceptar para intercambiarlo por determinados activos, determinados bienes, pues bueno, pues tan fácil como hacer nuevos certificados de depósito y punto. El negocio o este modelo de negocio, por tanto, ahora cambia. Mientras que en la concepción original el depositante debía pagar por el servicio de custodia de los fondos, ahora es el banco quien paga un interés a los depositantes, ya que a más depositante, más capacidad de emisión tengo. Como los dueños de los fondos nunca los retiran al mismo tiempo, es posible trabajar con un determinado coeficiente de caja, es decir, conservar solo una parte de los depósitos y con el resto conceder préstamos de diversa índole, ¿no? Nos acercamos cada vez más al modelo de banca moderna. Sin embargo, aún falta un protagonista esencial para todo esto, que es el Banco Central. La actividad de estos primeros bancos comerciales dinamizó muchísimo la economía en toda Europa, apoyados en la abundancia de metales preciosos llegados al viejo continente gracias a la exploración de nuevas tierras y de nuevas rutas comerciales, para los cuales hacía falta financiación. Es decir, por un lado encontramos que existe esta actividad bancaria emergente
con la cual somos capaces de financiar grandes rutas expedicionarias alrededor de todo el mundo. Gracias a eso se descubren nuevos territorios y en esos nuevos territorios se descubren minas de metales preciosos de una parte y de otra parte nuevas rutas comerciales que dinamizan el comercio. ¿Vale? Nos encontramos, por tanto, en una época de expansión monetaria sin igual, no conocida hasta ese momento, dando lugar a un fenómeno como es la inflación. O sea, imaginaos lo que es en una sociedad como la europea del siglo XV, en la que apenas había una escasez de metales preciosos brutales, ¿no? Llegaba muy poco oro y plata había la que había muy poquitas minas de plata en Europa y el oro llegaba básicamente del centro de África a través de unas caravanas larguísimas y era muy complicado de conseguir. Y en ese momento se descubren desde América unas ingentes cantidades de plata y bastante más limitadas, pero también en proporción con la época, grandes cantidades de oro. Claro, se produce algo que jamás se había conocido, como es una subida de precios generalizada simplemente por la sobreabundancia de estos metales preciosos. Tenemos el primer caso documentado, vamos, de inflación en el que se puede observar cómo hay una subida generalizada de precios, aunque mucho menos de lo que ha trascendido a lo largo de la historia. Da la sensación de que en el siglo XVI había un aumento de precios brutales. Se habla incluso de hiperinflación y no es cierto. No hay tal desborde de los precios, pero sí es verdad que empiezan a subir precios, sobre todo bueno, tanto en España como en los países con los que España comerciaba con mayor asiduidad. Ya que, bueno, además había muchos metales preciosos, pero también estos banqueros podían, sobre todo banqueros del norte de Europa, podían seguir emitiendo certificados sin demasiado control. De esta forma, los originales y antiguos depositantes de oro y plata, es decir, la gente que realmente tenía su oro y su plata depositada en el banco, pues se empieza a sospechar que quizás el banco está emitiendo más certificados de depósito que el oro y la plata que realmente tienen. Oro, plata o cualquier otro metal. De esta forma, en 1668 se funda en Suecia el primer banco central del mundo, con el objetivo de ser el garante y prestamista en última instancia de los bancos comerciales, para así evitar quiebras y pánicos. Bien, en el caso de Suecia, con lo que se respaldaban estos certificados de depósito no era tanto oro y plata, sino era unas barras de cobre. Cuando surge el problema de la sobreemisión de certificados, quieren ir a retirar sus originales barras de cobre y pues se produce el primer, bueno, no sabemos si el primer, pero desde luego se produce un pánico bancario en el que todos corren a retirar sus reservas de metal porque se sospecha que los bancos comerciales no van a tener con qué respaldarlo. La solución que se da es fundar un banco central en 1668. El Banco Central además resguarda los metales preciosos depositados en los bancos comerciales. Es decir, yo te garantizo los depósitos de tus depositantes, pero a cambio el metal lo quiero yo en mis bodegas y no en las tuyas. Entonces el Banco Central se queda con los metales de los bancos comerciales, es decir, con los metales de los depositantes, de los individuos que han depositado su metal en los bancos comerciales. Bien, a cambio de este depósito en metales preciosos, el Banco Central emite certificados de depósitos que ya son fórmulas monetarias muy parecidas a los billetes actuales. El Banco Central ahora es la única institución capaz de emitir dinero, que además es un dinero que es obligatorio aceptar. Es decir, por ley, el dinero del Banco Central debe de ser aceptado. Pero ese dinero aún puede ser convertido en metales preciosos. Recordemos que, insistimos, estos metales siempre fueron de los individuos y no de los bancos. ¿Vale? Por lo tanto, sin hacer demasiado ruido,
los metales preciosos, como os dais cuenta, cada vez se alejan más de los verdaderos propietarios. Es la era del dinero fiduciario, que conlleva la posibilidad de que los estados se financien en abundancia. Aquí vemos, por ejemplo, algunos ejemplares de billetes de pesetas del siglo XIX, concretamente de 1875, y estos ya son billetes emitidos en España, como podemos ver, por el Banco de España. Lo pone aquí, Banco de España. ¿Vale? De hecho, si muchos de ellos, bueno, veremos que todavía existe la leyenda de que son, no la leyenda, quiero decir que está escrito que son convertibles por metales preciosos, ¿no? En este sistema, con diferentes variantes, continúa funcionando estable durante 3 siglos más, desde aquella fecha en la que se funda el Banco en Suecia hasta el 15 de agosto de 1971, en el que sucede lo inevitable, que es Nixon, a través de la Reserva Federal, no puede comprometerse a convertir en oro cada dólar emitido a la tasa de convertibilidad establecida. Y por tanto, Nixon pronuncia la frase de que a partir de ahora, quien me entregue un dólar, pues yo le entregaré otro dólar. Es decir, ya que olvidaros de vuestro oro porque no voy a convertir el dólar en oro. En principio era una medida transitoria, pero la medida transitoria pues ya dura 50 años, un poquito más. Bien, con esto nace el dinero fiat, que proviene del latín hágase. Es decir, podemos fabricar todo el dinero que queramos porque ya ni siquiera tenemos ni siquiera tenemos que estar sujetos a que la sociedad piense que el dinero emitido es convertible en oro o que está respaldado por oro, mejor dicho. Entonces, si nos libramos del yugo de tener que tener el dinero respaldado en metales preciosos, pues a partir de este momento podemos inundar la economía de dinero papel, ¿no? Bien, es a partir de esta fecha, que veremos en los que a partir de los años 70 desaparece de los billetes la leyenda de vale por, lo podíamos ver en los anteriores billetes, vale por 100 pesetas o vale por 10 dólares. Esta leyenda desaparece ya que el dinero ya no vale por nada, el dinero es. Por eso es el dinero, hágase dinero fiat. Ya que en efecto, ese pedazo de papel ya no vale por nada. Solamente está respaldado a partir de ese momento por la confianza de que otros lo aceptarán como medio de pago. Es decir, el dinero actual está respaldado únicamente en la confianza. ¿Vale? Y esa es la fórmula de dinero que prácticamente todos hemos conocido durante los últimos pues, 50 y tantos años. Y este es básicamente el sistema que tenemos hoy en día. Sin embargo, es razonable pensar que un dinero emitido sin ningún tipo de respaldo, de control, y cuya emisión depende, en cierto modo, de las necesidades de financiación de unos estados cada vez más grandes, tenga riesgo de colapso. Es decir, esto no se puede mantener indefinidamente. No puedes mantener una economía basada en una moneda ficticia en el sentido de que no posee ningún valor intrínseco, ni siquiera está respaldada por el incremento de productividad de la economía, no está basada, por supuesto, en las reservas de ningún tipo de materias primas existentes en la economía, sino simplemente está sustentada en la confianza y producida a voluntad del gestor del Banco Central. Por supuesto, el riesgo de colapso existe y en algún momento ha de llegar. Bien, y el momento, bueno, no sabemos exactamente cuándo llegará. Lo que sí tenemos claro es que ahora mismo quizás tenemos una fórmula monetaria, estamos trabajando con una fórmula monetaria que quizás no cumple con algunos de los requisitos básicos que debe de tener el dinero. Por lo tanto, en el próximo tema
será muy interesante conocer cuáles son esos requisitos, cuáles son esas características, estas funciones que debe de cumplir el dinero para que sea una fórmula monetaria que, aparte de dar confianza a quien lo maneja, pues también sea duradero y sostenible a lo largo del tiempo. Es decir, que no estemos con la situación actual en la que sabemos que trabajamos con un dinero que no es, no tiene valor por sí mismo, que son básicamente papel pintado, y que mientras que yo confíe que otro me lo va a aceptar, voy a seguir aceptándolo yo, pero en el momento en el que sospeche que cuando reciba un billete de estos que veis aquí no voy a poder colocárselo a nadie, pues evidentemente voy a correr a deshacerme de él lo antes posible. Bien, eso lo veremos en el segundo tema de este primer módulo, así que nada, espero que haya sido de vuestro interés este primer tema y nos vemos en el próximo vídeo del presente curso. Hasta luego.